pasamos a la siguiente y última interviniente. Yo no quiero meterte presión, pero eres la persona que cierra. Guadalupe Jiménez Esquinas. Ay, cómo me gusta. Nos presenta un título que es Hacia una crítica feminista del patrimonio, del añadir mujeres y agitar, ayer salió algo referido a esto, a la despatriarcalización. Y como otras veces, como esto se queda grabado para que no me trastabile. Y como en otras ocasiones hago una presentación brevísima de Guadalupe. Guadalupe es antropóloga cordobesa, doctora internacional por la Universidad del País Vasco, máster en estudios de género, licenciada en antropología y diplomada en enfermería. Realizó su tesis doctoral con una beca JAE Predoc en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, que si, por si algunos no lo sabes, tiene su ubicación en Santiago de Compostela, y ha trabajado como investigadora en antropología vinculada al proyecto internacional NEARC, Nuevos Escenarios para Comunidades, que incluyen la arqueología, ¿no?, que es un programa de acción cultural europea. En la actualidad es profesora ayudante, doctora en la Universidad de Santiago de Compostela, y su trabajo se enmarca en los estudios críticos del patrimonio y se centra especialmente en el análisis feminista de los procesos de patrimonialización y de las transformaciones en el paisaje, la población, la economía y las artesanías. Como en casos anteriores, su currículum sigue, pero yo me quedo aquí porque algunas de las cosas que hace las vamos a ver en la presentación que nos trae, que tiene un marco teórico. Me parece que a lo largo de las jornadas hemos visto muchos ejemplos prácticos de todo tipo, de alumnos en las aulas y de ilustraciones en libros, pero no podemos olvidar que el marco teórico se vuelve algo referencial. Así que Guadalupe nos trae aquí este cosido final al bordado que hemos preparado. Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Para mí es una presión, en verdad, hablar después de Chema Valcuende, que por cierto, muchas gracias por haber traído algunos de los temas tan necesarios sobre, digamos, y estos interrogantes que nos has puesto sobre la mesa. Trataré de continuar con este hilo y, bueno, vaya presión también, ¿no?, cerrar esta jornada, ¿no? Como decía Alicia, voy a ser al principio un poquito conceptual. También me parece importante, digamos, darle espacio a la teoría y a los conceptos para luego ilustrar con algunos ejemplos. Voy a comenzar introduciendo, ya sé que se ha hablado en algún otro momento sobre el concepto de patrimonio inmaterial, algunas de las claves que introduce en las discusiones sobre patrimonio, para luego hacer, digamos, la propuesta de hacer no solamente una crítica patrimonial, sino un patrimonio crítico feminista, ¿vale? Y luego voy a lanzar algunas preguntas que yo me hago o que se pueden hacer, algunos interrogantes, digamos, precisamente con la propuesta teórica que hago, ¿no? Pues bien, aquí, vale. Ok. Vale, para que lo vea. Genial. No os asustéis que hay mucha letra, pero yo lo explico tranquilamente. El patrimonio y los museos, como también han dicho otros ponentes previamente, digamos, podemos decir que apareció conceptualmente en el siglo XIX como sostén de las grandes narrativas de los estados-nación modernos europeos, la ciencia como paradigma del conocimiento y como refuerzo de toda una serie de jerarquía, de clase, género, etnia, sexualidad, capacidad, etcétera. Y si bien la categoría de la UNESCO, digamos que apareció con una propuesta humanista después de la Segunda Guerra Mundial, no podemos perder de vista que bebía de una larga historia de eurocentrismo y de relaciones de poder que invisibilizaba toda otra serie de procesos y de prácticas culturales. De hecho, hasta principios del siglo XXI, si mirábamos los lugares declarados Patrimonio de la UNESCO, veíamos un gran manchurrón en Europa y unos poquitos lugares desperdigados por otras partes del mundo.
Esto pasaba no porque en otros lugares no tengan cosas interesantes, relevantes, importantes, culturalmente, digamos, dignas de preservar, sino porque en esta selección habían primado una serie de cuestiones. Una, que el patrimonio principalmente se consideraba lo que era material, objetual, catedrales, iglesias, palacios, cuadros, etcétera, que solo podían ser abordados por personas expertas en determinadas disciplinas, como por ejemplo la arqueología, arquitectura, historia del arte, desde los cánones disciplinares, y que se consideraban imbuidos de ciertos valores como la antigüedad, la grandiosidad, la monumentalidad, el prestigio del autor, y de una determinada corriente artística, su vinculación con las élites sociales, la exclusividad, bueno, una serie de valores, ¿no? Desde la propia creación de todo este sistema de patrimonio de la humanidad, digamos, en los 70, comenzaron, ya desde que se creó la legislación Patrimonio de la Humanidad en el 72, comenzaron las reivindicaciones de toda una serie de grupos minorizados y marginalizados que no se sentían representados, visibilizados dentro de esta categoría. Después de varias décadas y con el objetivo de corregir estos desequilibrios, se creó la categoría de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO en 2003. Aquí tenéis una definición muy larga y no sé ni siquiera si se ve, porque hay mucha letra. Pero voy a rescatar algunas cositas que están coloreadas, ¿vale? Para hablar de las diferencias o, digamos, de los debates que trae a la mesa y que, digamos, introducen ciertos matices frente al discurso patrimonial autorizado que venía existiendo previamente. Uno de estos, digamos, matices que incluye es que el patrimonio, como la cultura o como el concepto que tenemos en antropología de lo que es la cultura, no son solo los elementos materiales, no son solamente esas catedrales, palacios, etcétera, sino también conocimientos, representaciones, es decir, digamos, un concepto holístico, procesual, algo que, digamos, que la cultura, digamos, es algo que se hace, no que se tiene, ¿vale? Segunda parte, que este concepto bebe más de la idea de patrimonio natural, por así decirlo, porque digamos, se entiende la cultura como un patrimonio vivo, dinámico, como habló Diria esta mañana, en continua transformación, abierto a los cambios sociales. Por ejemplo, si una fiesta está medio muerta, por así decirlo, desapareciendo, o apenas hay nadie que la practique, no se podría considerar que es patrimonio cultural inmaterial. Sería historia u otra cosa, ¿vale? Tercer punto. Por lo tanto, inscribirla en un inventario, declararla patrimonio, no garantiza per se su conservación, sino que lo único que puede contribuir es el sostenimiento de los contextos sociales que dan pie a que emerja o a que se siga practicando, ¿vale? Cuarta cosa, tengo una quinta, perdón, es que digamos que introduce también ese protagonismo de la gente, de los sujetos sociales, que son los únicos legitimados para seleccionar, reconocer e impulsar lo que creen que es su patrimonio. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque van a ser las encargadas de recrear, mantener y conservar y transmitir a largo plazo. No van a ser las instituciones per se, ¿vale? Fijaos que esto también introduce todo un cambio, un giro dentro del panorama patrimonial, ¿vale? Y quinta cosa, que podéis ver subrayada en color, es que introduce o tiene la pretensión de introducir una carga democratizante. Apuesta por la diversidad cultural, por reconocer la cultura como un derecho y legitimar a las comunidades como protagonistas, y además dice que todo patrimonio cultural inmaterial tiene que ser compatible con los derechos humanos y promover el respeto mutuo, ¿vale? Ahora voy a seguir, con lo que, digamos,
son, digamos, lo que podría considerarse los estudios críticos dentro del patrimonio, ¿vale? Desde la década de los 80 y 90 aproximadamente, desde la antropología y otras disciplinas, por supuesto, se han venido haciendo no solamente estudios para la patrimonialización, ¿vale?, donde se describe, analiza las características que tiene algo, que son imprescindibles, sino que también se impulsaron estudios sobre la patrimonialización, que quiere decir un análisis de las claves ocultas que toda actuación, digamos, que todo proceso, que toda cosa que se considera patrimonio tiene. Es decir, hablamos de, digamos, usamos esta perífrasis, ¿vale?, esta construcción, porque se entiende que ningún objeto, paisaje, resto arqueológico, cuadro, fiesta, lo que quiera, tiene valor en sí mismo, sino que requiere todo un proceso por el cual alguien decide, y decide desde una posición de poder, que eso es importante y que le tenemos que dedicar nuestros cariños. Así que los elementos que tradicionalmente se han considerado parte de nuestro patrimonio, dignos de ser conservados, valorados, exhibidos, queridos, han sido activados por una parte muy pequeña de la sociedad con el objetivo de valorizar y legitimar una visión y una experiencia de la realidad que es muy concreta y que es muy parcial. Chema ya también ha introducido parte de esta, digamos, de esta parcialidad de las memorias que tenemos. El patrimonio así, tenéis, es una herramienta que perpetúa los gustos, valores y necesidades históricas de los grupos dominantes en las sociedades de acuerdo a sus proyectos políticos y su posición en el mundo. Entonces, los estudios críticos del patrimonio parten de que no hay objetividad ni neutralidad en este ámbito, que el patrimonio es una arena política donde se seleccionan ciertos aspectos positivos, amables, grandilocuentes, que nos dejan en un lugar estupendo y que refuerzan el poderío de algunos grupos, mientras se silencian historias difíciles, traumáticas, complejas, donde se sanitiza o se sanea las memorias, ¿vale?, para presentar una imagen positiva de lo que somos. Por lo tanto, sirve, digamos, para seguir sosteniendo esas jerarquías de poder relacionadas con el, lo tengo aquí puesto, nacionalismo, imperialismo, colonialismo, elitismo, triunfalismo y, digamos, toda serie de exclusiones, ¿vale?, según, digamos, una definición que tenéis aquí de la Asociación de Estudios Críticos del Patrimonio. Fijaos que toda esta lista de cosas que acaban en ismo, que acabo de decir, se han olvidado de señalar una cosita de la que llevamos hablando estos 2 días. Y es que, como fiel reflejo de la sociedad en que vivimos, también en el patrimonio ha prevalecido un sesgo androcéntrico y que constituye una herramienta al servicio de un sistema que es patriarcal. Tomando una definición clásica, para mí, de lo que es el patriarcado, y yo le digo a mis alumnas también en la clase, el patriarcado no es una cosa que flota por el aire, así como un fantasma, tal, sino que se materializa y se sustancia también en en una serie de ámbitos materiales y culturales que favorece su propia continuidad, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista que os quiero comunicar aquí, os propongo analizar el patrimonio como uno de estos ámbitos materiales y culturales que han sido creados por y para garantizar la continuidad de un sistema que es patriarcal. De hecho, es que el propio término patrimonio no es nada inocente. Ya etimológicamente, digamos, parece que hay una similitud que es difícil de obviar. ¿Me podría ponerme un poquito de agua? Gracias. Pues, si bien en el ámbito de los estudios críticos del patrimonio se ha avanzado un poquito en estudios, digamos la jerarquía étnica y de clase, hay estudios muy interesantes sobre la descolonización de los patrimonios en los museos. El género, o digamos una propuesta fuertemente
feministas, se tiende a pasar por alto. Mi propuesta es que el feminismo es una herramienta fundamental para el análisis crítico de los procesos de patrimonialización, que se articulan, 1, desde una perspectiva androcéntrica, 2, que emplean criterios sexistas, donde se menosprecia, se ridiculiza o se banaliza lo que se considera o lo que sea, digamos, se engloba dentro de la feminidad. Y 3, que legitima un determinado orden político, económico y social. Dejadme, voy a plantear una serie de preguntas sobre lo que he dicho antes de la definición de patrimonio inmaterial y lo que acabo de decir. ¿Creéis que tenemos un patrimonio realmente vivo, dinámico, abierto a todos los cambios sociales? ¿Se están cuidando los contextos? ¿Cuánto protagonismo tienen los sujetos sociales? ¿Cuál es la función del patrimonio? O más bien, ¿cuál debería ser la función del patrimonio en la actualidad? En la actualidad, una sociedad democrática, compatible con los derechos humanos y que promueva el respeto mutuo, como veíamos en la definición al principio. ¿Deberíamos dejar de lado esta pretensión de objetividad y asumir un rol crítico y políticamente posicionado? Tomo esta idea de patrimonio crítico, por favor. Os propongo dar el salto hacia lo que se llama el patrimonio crítico. He tomado este concepto del ámbito de los museos y resulta, por ejemplo, que ahora en el ICOM, una institución que analiza, se dedica, por favor, International Council of Museums, están buscando una nueva definición de museo porque consideran que el anterior o que el concepto contemporáneo de museo no está abierto, no está permeado de los debates contemporáneos, no tiene en cuenta la complejidad social y que los museos tienen que asumir una responsabilidad social y rendir cuentas frente a todos los activismos indígenas, afrodescendientes, LGTB, y, todo el colectivo con diversidad funcional, feminista y toda una serie de movimientos subalternos, se le está exigiendo una responsabilidad a los museos. En esta institución, en el ICOM, consideran que no deben seguir siendo impermeables a esas reivindicaciones, sino abrir y generar un nuevo debate sobre qué se considera que es un museo y qué papel tiene que tener en esta sociedad. Fijaos que entonces se está proponiendo un nuevo giro porque no se trata solo de criticar esa estructura de poder ocultada, sino basándonos en esas críticas, hacer un uso práctico de la responsabilidad, la autoridad y el poder de influir en la sociedad que tienen estas instituciones. Cuidado, que nadie se asuste, porque lo que estoy diciendo es, proponiendo repolitizar el patrimonio, pero es que previamente estaba politizado, ¿vale? Es que previamente expresaba un punto de vista que es masculino, burgués, blanco, occidental, que es una posición política, ¿vale? Aunque parezca neutra. Solo propongo hacerlo de una forma explícita en favor de sectores minorizados y subordinados que son la mayoría social. Os voy a traer un ejemplo de lo que estoy diciendo, que estoy siendo demasiado aburrida y veo a alguna gente cabeceando ya. El mes pasado, sin ir más lejos, organizamos un encuentro entre distintas personas para analizar el contenido de un expediente BIC que se quería incoar en Galicia. ¿Vale? Se quería incoar, declarar patrimonio inmaterial el baile tradicional gallego. Este expediente aparecía como único ejemplo de lo que es el baile tradicional galego, lo que es el baile espectáculo folclórico, que no fue ni más ni menos ni más, que inventado por coro y danza o reinventado por coro y danza. Por lo menos cierto tipo de baile folclórico de algunas asociaciones. Entonces, dejando de lado lo que es el baile espontáneo en un contexto de fiesta, ¿vale?
En este expediente hablan de que, digamos, los dos roles posibles son hombre y mujer, que los hombres y las mujeres, digamos, que estos son los dos, digamos, las dos figuras, que son los hombres los que tocan la gaita, las mujeres la pandereta, que son los hombres los que empiezan el baile, que las mujeres siguen, etcétera. Toda una serie de roles de género del pasado que además sientan un deber ser respecto, digamos, respecto a estos roles que no se corresponden con lo que la gente está haciendo en la actualidad. En el debate que tuvimos opinábamos que si este expediente hablaba de cómo era en el pasado, no en el presente, que si estaba cerrado al cambio o a la improvisación de lo que es un baile que se, digamos, espontáneo, no podría llegar a considerarse patrimonio inmaterial sin una representación histórica de lo que se suponía que era, pero que ya no lo era así, por lo menos la gente que estaba allí. Pillamos un cabreo importante porque en lugar de aprovechar esa ocasión para reflejar las prácticas que estaban ocurriendo en la actualidad, ser permeable a estos cambios, ¿vale?, y promover el respeto mutuo, se volvían a reforzar una serie de valores y volvía a aparecer otra vez chicos, chicas, tal y cual, que contradicen la legislación y la ética, ¿vale? Pues entonces me baso, vuelvo para atrás y digo, me baso en lo que dicen estas autoras, cuyo apellido no puedo pronunciar, que en lo que propongo de patrimonio crítico contribuye o debería contribuir a debates fundamentales del contexto contemporáneo. Ahí hay algunos ejemplos. Un patrimonio vivo, abierto a los cambios, a la transgresión y que traiga al frente esos debates que vale la pena tener. Un patrimonio provocador de cambio, que nos haga algo como sujeto sociedad. Y se opone, en tercer lugar, a los estudios exclusivamente celebratorios, sino que entre directamente en la controversia, en la ausencia, en los conflictos, para tratar de reparar esas desigualdades sociales y promover el respeto mutuo. Vosotras, como se preguntaba Duncan en los 90 hace ya, ¿vosotras creéis que es posible ese cambio radical? O más bien, si nos dejarán, no lo sé. Bueno, abogo, por tanto, como me habréis visto ya el plumero, por un patrimonio crítico, feminista, que rechace todas esas aproximaciones naif, supuestamente neutras, pero cuando son, vuelvo a repetirlo, androcéntricas, desvalorizadoras de lo que se etiqueta como femenino y que perpetúan una violencia simbólica en términos de Bourdieu. Voy a pasar ahora a las preguntas que os decía, de las que podemos tirar un poco, ¿no? ¿Dónde estamos? Ha sido la pregunta casi fundacional de los estudios feministas desde hace décadas, ¿no? Esas reivindicaciones sobre la ausencia, la invisibilidad o la exclusión o la falta de representación de mujeres. Que no os engañen, que no es nada nuevo. Por lo menos desde el siglo XV, Christine de Pizan ya escribió La ciudad de las damas y se imaginaba la utopía de que sería una ciudad donde se nos tuviera en cuenta. Estas reivindicaciones han seguido nuestros días, hasta nuestros días, porque, como dijo Beauvoir, toda la historia de las mujeres la han hecho los hombres. Ellos han creado los valores, las costumbres, las religiones y jamás las mujeres le han disputado ese imperio. Este tipo de reivindicaciones sobre dónde estamos, ¿no?, cobraron mucha fuerza en los años 70, justamente en el año 70-71, desde las mujeres dentro del mundo artístico, que comenzaron a subrayar esa exclusión, ¿no? En los años 70-71 se crearon movimientos de denuncia como la Ad Hoc Committee, como la Women at the War, bueno, en fin, tenéis ahí los nombres. Y también a nivel teórico, un par de autoras, Carol Duncan, que os decía antes, Linda Noslin, escribieron textos interesantes en esta misma línea. En concreto, Noslin lanzó una pregunta disparadora. ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas de la talla de Miguel Ángel, Rembrandt o Picasso en la historia? Bueno, pues
todo ese artículo habla de que no es que a las mujeres no nos interese o no tengamos talento o no hayamos estado, sino que históricamente se han dado una serie de factores políticos, institucionales, sociales, que lo han impedido. Estas mujeres, estas mujeres que he citado, crearon escuelas para artistas, creadoras y comenzaron a visibilizar que sí hay mujeres en el arte, que siempre las hubo. Y, por ejemplo, ahí tenéis mitiquísimos carteles de las Guerrilla Girls, que no son las únicas tampoco, que desde el 85 llevan mostrando con datos y reivindicando la desproporción entre el número de hombres y mujeres artistas y la cantidad de mujeres desnudas que hay en las colecciones de los museos como el Met o el MoMA. Estos no son simples números o una chorradita, ¿no? Esto es violencia simbólica. Refleja cómo los hombres han sido considerados agentes activos de la historia, con sus coronaciones, con sus batallas, con sus espadas y todo esto, y las mujeres agentes pasivas, musas, fuentes de placer o bien reproductoras de las tradiciones vírgenes y madres. Y no sé si esto concuerda con vuestra realidad, por lo menos con la mía no. Yo no estoy así todo el día como esta mona. Estas primeras reivindicaciones fueron en la línea de lo que podemos llamar como luchas por el reconocimiento de nuestra historia, de nuestras voces y la importancia de nuestro papel. Y estas luchas se centraban, uno, por señalar la escasa representación, dos, el déficit en la interpretación sobre nuestras realidades y tres, la falta de comunicación o una divulgación de calidad. Y poquito a poco se van activando una serie de mecanismos correctores de estos desequilibrios que podríamos englobar con el nombre de acciones positivas, no es nada nuevo, o acciones, digamos, políticas afirmativas. Así tenemos, por ejemplo, exposiciones sobre mujeres, patrimonio en femenino o los llamados museos de mujeres, que a mí a veces me da un poco de coraje porque evitan a toda costa pronunciar la palabra maldita feminismo. ¿Vale? Parece que da urticaria. Pequeños rincones, museos dedicados a las mujeres, recopilaciones de historias, de biografía, el nombre de una calle, una estatua, etcétera. Esto es lo que también algunas autoras han denominado como la política de añadir mujeres y agitar, que si bien es una política imprescindible, no afecta al marco general que originó esas desigualdades y que fue diseñado para su exclusión. Estas acciones, como decía, van encaminadas a lograr cierto equilibrio, son medidas generalizadas, un poquito generalizables, fáciles de realizar, pero muchas veces vemos que se realizan de forma cosmética para no quedar demasiado mal de cara a la galería, porque sigue siendo, al fin y al cabo, el rinconcito de las mujeres en el museo. Una cultura que es otra, digamos, un rinconcito de las diferentes. A pesar de estas críticas, tengo que deciros que en la Ley de Igualdad 2007, artículo 26, obliga a la presencia equilibrada de mujeres y hombres en organismos gestores, consultivos, en la oferta artística y cultural también. Y los datos siguen siendo vergonzosos. No sé si se ve bien esa gráfica. Y si no tenéis ahí abajo los datos, en 2018, 4.408 artistas que expusieron en España, 2.800 y pico son hombres y 1.300 y pico son mujeres, y 13 colectivos. Y lo mismo podríamos decir de grandes ferias como Arco, que os invito a entrar en los datos. Quiero dejar claro, o por lo menos está claro para mí, que desde el feminismo no se reivindica ninguna migaja, por lástima, sino todo el pastel. Llegar a la raíz del problema y abordar un cambio absoluto de paradigma, porque si no estamos condenados a seguir pidiendo migajas. La pregunta es, ¿qué pasó para que nunca estuviéramos?
¿Por qué razones se excluyeron a las mujeres? ¿Por qué nunca nuestras aportaciones han sido consideradas relevantes? Y donde digo mujeres, digo todas las personas y colectivos que ocupan un lugar subordinado en las jerarquías sociales. Esclavos, negras, niñas, personas diversas, en general. En la línea del patrimonio crítico, este tipo de debates, en el frente o sobre la mesa, son mucho más relevantes que el rinconcito de mujeres en el museo, por lo menos desde mi punto de vista. Otra pregunta es quién está decidiendo, ¿no? Otra de las cosas que me he preguntado o que me da por preguntar cosas muy raras, es que quizá esta falta de representaciones, de representación en el museo, en el patrimonio, ¿no?, tenga que ver con la ausencia de mujeres en ámbitos donde se toman las decisiones, en los organismos gestores, científicos, consultivos, donde se decide qué es lo valioso y qué medidas vamos a tomar. En el año 2016, a mí me llamó mucho la atención un estudio del CSIS, porque siempre se suele hacer estudios estadísticos sobre distintas agregaciones de personas, su perfil sociodemográfico, etcétera, pero nunca se había preguntado por el perfil sociodemográfico de los políticos. ¿Qué creéis que decía este estudio? ¿Quiénes son las personas o qué perfil tienen las personas que están tomando decisiones? Pues el perfil medio es un varón, edad superior a los 50 años, título universitario, profesión relacionada con leyes, clase alta y que, por lo tanto, sorpresa, este estudio terminaba diciendo que las élites parlamentarias no suelen parecerse a las sociedades que lo eligen. No he encontrado este tipo de estudio para personas que gestionan cultura o patrimonio, solo de la gente que trabaja. Y según los datos estadísticos del Ministerio de Cultura de 2018, se habla de una masculinización del empleo en el ámbito cultural, con un 60,7% de hombres frente a un 39,3% de mujeres, cuando a nivel general, en todos los trabajos existentes, hay aproximadamente un 54% de hombres, ¿vale? Tienen una formación académica superior, etcétera, mientras las mujeres son las que más consumen cultura, ¿vale? Visitantes de museos, exposiciones, galerías, lectoras de libros, etcétera. Y digo yo, entonces, ¿se parece la cultura a quien la gestiona? Y si fuera así, ¿garantizaría la presencia de mujeres en la política, digamos, un enfoque feminista? Os voy a contar otro ejemplo rápido. Ay, quería pasar este libro, digamos, bueno, si queréis repartirlo para ver un poco la foto de lo que os voy a hablar. Os voy a contar un ejemplo rápido. Un experimento, fotorrelato, podríamos decir, que realicé hace poco dentro de otro proyecto, que no viene al caso. Bueno, le preguntaba a una serie de personas de un concello de Pontevedra qué era lo más valioso de su pueblo, qué es lo que le gustaría que no se perdiera, es decir, qué es su patrimonio, qué es lo que consideran su patrimonio. En resumidas cuentas, lo que se evidenciaba era una gran distancia entre lo que los expertos y políticos consideraban que era patrimonio y donde se invierte y cómo cree que debe actuarse, etcétera, y lo que la gente a la que le pregunté consideraban que era interesante, valioso y que no le gustaría que se perdiera. En contra de lo que podría pensarse, esta gente a la que le pregunté sí sabían, aunque no usaban el término patrimonio, sí utilizaban el concepto y, es decir, sí conocían perfectamente bien lo que era importante y no les gustaría que se perdiera. Lo que pasa que era un poco diferente. Por ejemplo, lo que señalan tenía que ver más bien con el patrimonio natural o el patrimonio inmaterial y decían cosas muy interesantes y muy profundas. Por ejemplo, decían que no le gustaría que se perdiera la buena relación entre las vecinas,
Las movilizaciones vecinales frente a la injusticia. La gestión del monte en mancomun. La producción agroganadera. La pesca sostenible. Los caballos del monte. Las abejas. Los molinos. El toque manual de campana, etcétera. Esto era lo que decía, que no se debería perder jamás de su pueblo, ¿no? Todo esto, ¿no? Además, el objetivo, cuando le decía, bueno, ¿y qué es lo que pretendéis? ¿Cómo podría conservarse eso? No era, digamos, la forma de gestionarlo no era inscribirlo en una lista de patrimonio, ni meter los caballos en un museo, ni que las instituciones se hicieran cargo de conservar aquello. Ni siquiera entraba en su cabeza que alguien pudiera ir a su pueblo a ver, digamos, las cosas que me contaban como un atractivo turístico. El valor de esos elementos residía en poder seguir trabajando en esos ámbitos, alterándolos y, digamos, manteniéndolos con vida. Poder seguir viviendo en su pueblo, finalmente, y mantener por sí misma lo que consideraban que era importante y que no se debería perder. Entonces, lo que me preguntaba de si el patrimonio se parece a quien lo gestiona, hay algunas autoras que ya han avanzado en que dice que si las profesiones relacionadas con patrimonio están masculinizadas y que, por tanto, se realiza una gestión que es patriarcal. En los últimos años, veréis, vemos un aumento imparable de las cosas que son patrimonio, declaradas oficialmente, pero con un tipo de gestión, digamos, conservacionista, burocrática, legislativa, punitiva, como única forma de acercarse al patrimonio, descartando entrar en debates, conflictos y todo lo que hablaba sobre patrimonio crítico. El patrimonio se mete en un museo o se escribe en una lista, o se legisla, o se crean normas, protocolos, etcétera. Como señala de Ramos, la inscripción como patrimonio se presenta como la última panacea, pero confundiendo, ahí tenéis la cita, salvar un montón de piedras, o una fiesta, o un baile, o una artesanía, que no es lo mismo que salvar una ciudad y una cultura urbana. ¡Ostras! La fauna humana de las ciudades patrimonio de la humanidad se ve forzada a huir muchas veces porque les resulta imposible mantener su vida cotidiana. Y como vaticina este mismo autor, cualquier ciudad que cumpla únicamente la función de ser patrimonio de la humanidad y atraer la industria turística está condenada a la muerte. ¿Y cómo lo hacemos? O, digamos, ¿qué os propongo? Como decía antes, las mujeres han ocupado habitualmente dos roles. Por una parte, el de mujer objeto ornamental, madre, cuidadora, esposa, etcétera, ¿vale? Del primero he hablado un poquitín. Del segundo, ¿qué pasa? Quiero traer al frente una obviedad. Y es que las cosas que nos llegaron del pasado ni son todas las que estaban, ni se cuidaron solas. Reivindiquemos que las mujeres han sido artistas, creadoras, agentes de cambio, por supuesto, como también guardianas, continuadoras, transmisoras, mantenedoras, cuidadoras. Este último papel escasamente valorado precisamente por asociarse con lo femenino. Se ha ocultado el hecho de que todo proceso de patrimonialización conlleva no solo beneficios, sino también obligaciones y deberes, que la mayor parte de las ocasiones no las asumen las instituciones que inician los procesos, sino que recaen en la propia población. Se delegan los trabajos de cuidado, mantenimiento, bla, 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 que entrarían dentro de lo que se llama la reproducción social, se realizan en gran medida por mujeres sin que sean valorados ni remunerados, aunque nos va la vida en ello.
De esta forma se visibiliza que en ocasiones, como pongo ahí y como han analizado otros autores, el patrimonio representa un peso muerto, un imponderable al que no se puede renunciar y que hay que aguantar. Este exceso patrimonial o afán patrimonializador genera una gran carga de necesidades económicas y de cuidado que, con mayor gravedad para contextos rurales que están perdiendo población, convierte al patrimonio en una carga muchas veces más que en un beneficio. Como resume, y me encanta esta frase de Susan Sontag, la devoción por el pasado termina siendo por una de las formas más desastrosas de amor no correspondido. Escucho risa y ¿por qué os traigo esto aquí? El caso de Leceomo y Cecilia Jiménez me parece un caso muy evidente lo que estoy tratando de hablar aquí. Es un patrimonio, el cuadro que es muy importante y relevante y nos importa tanto y lo queremos tanto que estaba abandonado por las instituciones. Una iglesia que no se puede hacer cargo de todos los bienes que tiene un patrimonio muy considerable, en una de las zonas con menor densidad poblacional y una economía depauperada, donde esta señora, que no es que quisiera hacer esta monstruosidad, es que ella había sido la encargada de restaurar este cuadro desde siempre y de reparar la pintura en numerosas ocasiones y limpiar, mantener abierta la iglesia de su pueblo. De esta parte de la historia no nos acordamos, sino de ridiculizar a la pobre señora rural desde un punto de vista machista, ridiculizante, urbanita. Por lo tanto, lo que decía antes, muchos Leceomos van a llegar con esta situación de abandono también del patrimonio rural. Entonces, lo que quiero decir es que no solo resulta preocupante la falta de representación de las mujeres, sino también lo que se llaman las políticas redistributivas. En el patrimonio no hemos creído lo que Almudena Hernando analiza sobre la fantasía de la individualidad y de la autonomía, la falsa autosuficiencia, que las cosas se cuidan solas, etcétera. También en el patrimonio. Vamos a hacernos preguntas serias. Encarnada, ¿quién friega el suelo de la iglesia, del pueblo? ¿Quién limpia el baño de la catedral de la Almudena? ¿Quién cose los trajes del carnaval de vuestro pueblo? ¿Quién riega las macetas de los patios de Córdoba? ¿Quién enseña a bailar a las niñas y los niños? ¿Quién ocupa los trabajos precarios de la industria turística? ¿Quién hay detrás de las fiestas Patrimonio de la Humanidad? ¿Y cuánto cobran? ¿Vale? ¿Dónde están cuando llega la hora de repartir los beneficios? Hay una cosa muy peligrosa que, que analizo un poco en la tesis doctoral, que es el efecto monumentalizador o pedestal de la tradición, que es que exaltamos las virtudes de las mujeres, su importante papel como depositarias y transmisoras, etcétera, pero en ese pedestal, allí arriba, quedan ocultas sus condiciones de vida, quedan ocultas las condiciones laborales que tienen. Muchas veces condiciones en las que nadie querría verse. Una aproximación superficial y acrítica que muchas veces no profundiza en este aspecto. Voy a traer ahora los ejemplos y me queda muy poco tiempo. Uno de los ejemplos para mí fundamentales, es de mi ciudad natal, Córdoba, la Festa de los Patios, ¿no? Se escribió en la UNESCO en 2012. En el centro de interpretación puede verse este cartel de reconocimiento a los cuidadores de los patios, que son en la mayoría mujeres, pero se dice los, por su cuidado, ¿no? Se les agradece con un cartel. Un año después de la inscripción, 2013, la industria turística generó 6 millones de euros en esa semana, un 51% más que el año anterior y se va incrementando. Pero ¿qué pasa? Con esta declaración patrimonial las vecinas trabajan cada vez más. Su vida ha cambiado por completo. Se ha creado una serie de normativas
que hace que los patios se parezcan cada vez más entre sí y prácticamente no pueden hacer reformas en sus casas. Los patios de sus casas ya no son particulares ni vecinales, sino de los turistas y los gestores patrimoniales, muchas veces. Esta gente no ve nada de esos 6 millones de euros. Las economías familiares no han cambiado, sino que han cambiado para empeorar. No pueden poner aire acondicionado, una cosa que es un elemento básico en Córdoba. Por ejemplo, ¿no? Digamos, esto es lo que salen en algunos de estos debates. La juventud no contempla continuar viviendo en estas casas. Yo, por lo menos, no lo querría. Los beneficios económicos quedan en la industria turística, mientras los deberes quedan en las personas que habitan en estos patios. Y esto es insostenible. Otro ejemplo, rápidamente, y perdona si me extiendo unos minutines, lo traigo de mi tesis doctoral, de donde es la abuela de Mari Álvarez, en Muxía. Hice mi trabajo de campo en la Costa da Morte. Este no tiene nada que ver con la UNESCO ni este tinglao del que hablaba, y es, digamos, un proceso de patrimonialización del encaje, ¿vale? De una industria que es fundamentalmente femenina, ¿no? Una artesanía textil. Digamos, desde los años 90, por agilizar un poco la cosa, se ha venido impulsando un proceso desde el ayuntamiento para mejorar este sector, ¿no? Y, de hecho, ganaron un premio del Instituto de la Mujer a la mejor iniciativa en favor de las mujeres en el año 95. Pues bien, con el paso del tiempo, toda esta lógica patrimonial ha ganado la batalla sobre las lógicas laborales e industriales, que era lo que estas mujeres se consideran trabajadoras. Ellas, las palilleiras, apenas venden encajes, sino que venden cultura. La gente va a hacerles fotos mientras comen un marisquito, tienen fiestas en su honor, una pasarela de moda, campañas publicitarias, hasta tienen un musical. Veis ahí el cartel, un musical en su honor, mientras nadie compra encaje. Aunque estén en el pedestal de la tradición, nadie aceptaría trabajar por 60 céntimos la hora en la economía informal. Por lo menos yo no lo querría. Entonces, de esto no se habla. Cuando hablamos de patrimonio, estos aspectos no salen a la luz. Y esto pasa en la mayoría de la artesanía. Esto, digamos, me sirve para plantear que si seguimos patrimonializando, conservando todo, o por lo menos desde este punto de vista, planteando la industria turística de monocultivo, si se sigue recortando la inversión y delegando el cuidado en manos de poblaciones cada vez menos dispuestas a hacerlo, nos acercamos a un horizonte de insostenibilidad patrimonial que explota como explota la burbuja inmobiliaria. Las feministas llevamos diciendo un tiempo que el cuidado tiene que estar en el centro de la preocupación y más tarde o más temprano va a entrar en el debate político. Conclusión. Muy bien. Este es, digamos, un resumen, digamos, de lo que os venía a plantear. Digamos, plantear un patrimonio crítico, dejar esa pretensión de objetividad y repolitizar el ámbito patrimonial, plantear este tema de la redistribución y mi única, digamos, intención, digamos, era traer una serie de reflexiones a esta mesa, apelaros a introducir una crítica feminista en el ámbito del patrimonio y usar el patrimonio no solo para tejer el pasado, sino para tejer un futuro despatriarcalizado, más igualitario, más diverso y, por lo tanto, un poquito más justo. Ya está.